Hola chicos, perdón por la demora, pero ya estoy aquí. Perfecto, ya estamos todos. Comencemos con la investigación. Muy bien, hablaremos sobre los diferentes tipos de cromatografía, pero antes explicaremos brevemente el origen y concepto sobre este método. La cromatografía tiene sus principios a comienzos del siglo XX con el botánico ruso Mikhail Svet, cuyos trabajos estaban enfocados en la separación de pigmentos vegetales. Para esto hizo pasar soluciones de estos pigmentos a través de una columna de vidrio empacada con carbonato de calcio. Después de poner la solución de pigmento en la columna, vertía solvente y mientras la muestra descendía por la gravedad, se observaban en la columna diferentes bandas de color debido a que algunos componentes de la mezcla se movían a través de la columna más rápido que otros. Svet denominó esta técnica cromatografía. Actualmente la IUPAC describe la cromatografía como un método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo, la fase estacionaria, mientras que la otra, la fase móvil, se mueve en una dirección definida. Todo análisis de cromatografía requiere principalmente de dos fases. La fase estacionaria, el cual es el soporte en el que se realiza la separación de la muestra, y la fase móvil, el que permite el desplazamiento de la muestra y puede ser líquida, gaseosa o un fluido supercrítico. Además, es la fase móvil la que define el tipo de cromatografía. Así existe la cromatografía líquida, la cromatografía de gases y la cromatografía de fluidos supercríticos. Esos son buenos conceptos previos. Ahora chequen esto. Según el SOC, la cromatografía de gases es una técnica analítica que permite separar mezclas de compuestos fácilmente volatilizables y térmicamente estables en sus componentes individuales. Dentro de ella podemos encontrar a la cromatografía gas sólido, cuya fase estacionaria es un sólido y el tipo de equilibrio con la fase móvil es una absorción, y la cromatografía gas líquido, cuya fase estacionaria es un líquido absorbido sobre un sólido. El equilibrio lo marca el coeficiente de reparto. Este autor destaca que los encargados de transportar el analito a través de la fase estacionaria son los gases portadores, que deben ser químicamente inertes y no reaccionar con los analitos o la fase estacionaria. Los más utilizados son el helio, nitrógeno e hidrógeno. Esta otra fuente establece que los componentes fundamentales de este tipo de cromatógrafos son fuente de gas, sistema de inyección, horno y columna cromatográfica, sistema de detección y sistema de registro. Además, emplea columnas empacadas o capilares que varían su tamaño de acuerdo a las necesidades y diferentes detectores, como lo son detector de ionización de llama, detector de conductividad térmica, detector de captura electrónica, entre otros. En esta parte del artículo dice que en cromatografía de gases la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. La fase móvil no interacciona con las moléculas del analito, cuya única función es la del transporte de este a través de la columna. En este punto se produce la separación de componentes de la mezcla, que finalmente son determinados gracias a un detector que amplifica la señal, integrándola y dando lugar a los resultados analíticos. Miren, el SCOOC habla sobre la cromatografía de líquidos. Dice que es una técnica para separar los componentes de una mezcla en función de sus interacciones con una fase estacionaria mientras son transportados por una fase móvil líquida, permitiendo mayor sensibilidad, fácil adaptación y capacidad para separar especies no volátiles o termolábiles. Aquí dice que existen diferentes tipos de esta cromatografía y su elección depende de la solubilidad y la masa molecular. También dice que esta cromatografía es más compleja ya que los componentes de la muestra interaccionan con la fase móvil y estacionaria. Las fases móviles más comunes son: escuchen esto, la cromatografía líquida de alta resolución es la forma actual de emplear la cromatografía de líquidos, y esto significa la sustitución de las columnas cromatográficas por una bomba que impulsa la fase móvil a través del sistema, dando una resolución mejorada y tiempos analíticos más rápidos. Además, dice que los componentes básicos de la HPLC son sistema de suministro de disolventes, bomba, inyector, columna, detector y sistema de control. Interesante, aquí menciona que la cromatografía de reparto es el tipo de HPLC más aplicado y en este la fase estacionaria es un segundo líquido que es invisible con la fase líquida móvil. Menciona que se clasifican en cromatografía en fase normal, que utiliza fases estacionarias de elevada polaridad y la fase móvil como un solvente relativamente no polar, y cromatografía en fase inversa, en la que la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es un solvente relativamente polar.
Más adelante dice que la cromatografía de absorción es la forma clásica de cromatografía de líquidos que introdujo Sweet por primera vez a principios del siglo XX. Esta cromatografía guarda similitud con los principios de la cromatografía de fase normal. Sin embargo, en los últimos años ha disminuido el uso de la cromatografía de absorción tradicional con fases estacionarias sólidas y se ha favorecido la cromatografía en fase normal. En esta página dice que la cromatografía iónica se refiere a los métodos para separar y determinar iones en columnas con relativamente baja capacidad de intercambio iónico o aniónico. Específicamente, los procesos de intercambio iónico se basan en los equilibrios de intercambio entre los iones de una solución y los iones del mismo signo que están en la superficie de un sólido de elevada masa molecular y esencialmente insoluble. Por esto, la fase móvil debe poder disolver la muestra e interactuar con los solutos. Suelen ser soluciones acuosas que pueden contener cantidades moderadas de metanol u otros solventes orgánicos miscibles con el agua. En el siguiente capítulo se explica que la cromatografía de exclusión por tamaño o de gel es aplicada a especies de elevada masa molecular. Emplea rellenos de cuentas poliméricas o partículas de sílice que contienen una red de polos uniforme en los que algunas moléculas quedan atrapadas y otras son removidas con la fase móvil. Originalmente los geles eran hidrófobos y solo podían utilizarse con fases móviles no acuosas. A esta cromatografía se le llamaba filtración en gel, pero ya hay geles hidrófilos que permiten usar solventes acuosos y a esta cromatografía se le llama penetración sobre gel. También encontré que la cromatografía de afinidad separa una sustancia de una mezcla utilizando interacciones moleculares altamente específicas. Requiere el enlace covalente de un reactivo, llamado ligando por afinidad, con un soporte sólido. La fase estacionaria es un sólido como la garosa o cuentas de vidrio poroso. Interesante, en esta parte dice que los ligandos por afinidad son anticuerpos, inhibidores de enzimas u otras moléculas que se enlazan a las moléculas del analito en la muestra, de manera que cuando pasa por la columna, solo son retenidas las moléculas que se unen de manera selectiva ligando por afinidad, y las indeseables atraviesan la columna con la fase móvil. En la última hoja dice que la cromatografía en capa fina es una técnica de separación basada en la distribución diferencial de compuestos en una superficie sólida. Emplea una capa plana y relativamente delgada de un material que a la vez es el soporte, o bien cubre una superficie de vidrio, plástico o metal que constituye la fase estacionaria. La fase móvil se desplaza por la fase estacionaria por acción capilar, a veces ayudada por la gravedad. Los componentes separados pueden aparecer como puntos en la placa y se evalúan para identificar los componentes. Bingo. Encontré que en la cromatografía de fluidos supercríticos, en la cual la fase móvil es un fluido supercrítico, es un híbrido de la unión de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. Además, permite la separación y determinación de un compuesto que no son manejados convenientemente por cromatografía de gases o líquidos. Estos compuestos pueden ser, ya sea, no volátiles o térmicamente inestables, o que no permiten la detección por técnicas espectroscópicas o electroquímicas. Escuchen esto. Un fluido supercrítico se forma siempre que una sustancia se calienta por arriba de su temperatura crítica, y la temperatura crítica es aquella por encima de la cual no puede existir una fase líquida independientemente de la presión. Entonces, una sustancia a temperaturas y presiones por encima de su temperatura y de su presión crítica se denomina fluido supercrítico. En este apartado dice que estos fluidos se caracterizan por disolver moléculas grandes no volátiles y los analitos disueltos en ellos se recuperan con facilidad. En esta página menciona que se pueden emplear las columnas rellenas o las tubulares abiertas y usualmente se utiliza el dióxido de carbono como fase móvil, aunque también se utiliza como etano, pentano, diclorofluorometano, éter dietílico, amoníaco y tetrahidrofurano. Miren, aquí dice que sus componentes instrumentales básicos son una fuente o depósito de fluido, una bomba de desplazamiento de al menos 400 atmósferas y una válvula para controlar el flujo del fluido crítico. Por último, aquí dice que existen dos métodos. El primero es el modo de extracción dinámico, en el que la válvula permanece abierta permitiendo el flujo continuo del fluido crítico a la muestra y la sustancia extraída fluye sin interrupción hacia el recipiente donde se recolecta. Y el otro es el modo de extracción estática, donde la válvula está cerrada y la celda de extracción está presurizada en condiciones estáticas. Bastante interesante todo lo que dicen, pero vean, aquí menciona algunas aplicaciones de la cromatografía. Sirve para identificar qué elementos, iones o compuestos hay en una muestra y permite determinar cuánto hay de uno o más contribuyentes en la misma. En el sector farmacéutico permite identificar y analizar muestras. En la industria química favorece el análisis de muestras de agua y la calidad de aire. En la industria alimenticia
Se reconoce el deterioro de los alimentos y los aditivos. Bueno, creo que con esto nos queda todo claro acerca de la cromatografía.